Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Perlas Médicas con Dr. Vahid. En el día de hoy vamos a hablar acerca de integración de la inteligencia artificial en el consultorio médico, de la teoría a la práctica clínica. No tengo ningún conflicto de intereses con esa presentación. Los humanos aprendieron a usar la rueda hace 6.000 años y comenzaron a usar maletas para llevar sus pertenencias hace más de 1500 años antes de Cristo. Pero para poner rueda a sus maletas duraron 3500 años. Eso quiere decir que los humanos somos algo muy lento para los cambios. Lo llamaría a ese síndrome de ruedas cuadradas. Un poco de historia y conocimiento. Vamos a ver dónde estamos usando la inteligencia artificial. Dentro de la robótica para la cirugía a larga distancia, juego de ping-pong, incluso en nuestros celulares tenemos aplicaciones que están usando hace tiempo la inteligencia artificial. Hay 3 etapas de autonomía de inteligencia artificial. Inteligencia artificial estrecha, que se enfoca en tareas específicas y limitadas, como un simple juego de ajedrez. Tenemos inteligencia artificial general, que podría comprender, aprender y aplicar conocimientos de manera similar a los humanos. Y la inteligencia artificial superinteligente, que superaría ampliamente a los humanos en todos los aspectos, desde la inteligencia hasta la creatividad. Según los expertos, en menos de 50 años alcanzaremos a ese tipo de IA. ¿Dónde estamos actualmente? Estamos en la frontera entre inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general, pero estamos pisando los talones de inteligencia artificial general, especialmente con llegada de ChatGPT 4o, que es uno de los más avanzados. ¿Qué necesitamos como médico? Bueno, tenemos un dicho donde el tiempo es oro. Entonces, un médico, una enfermera y todo lo que trabajamos en ciencia de la salud, necesitamos más tiempo para realizar diferentes tareas. Vamos a ver algunos usos prácticos de inteligencia artificial, especialmente en consultorio médico. Una de las tareas de los médicos, incluso las enfermeras, es redactar y revisar la historia clínica. Los 2 pasos para realizar ese trabajo de la inteligencia artificial son: primero, grabar las conversaciones a texto y luego convertir el texto usando un IA generativo como GPTs de historia clínica y luego imprimir el trabajo. Aquí podemos ver una herramienta útil llamada TurboScribe. El TurboScribe es una herramienta donde nosotros lo podemos instalarlo en nuestro consultorio para grabar las conversaciones que tenemos con nuestro paciente y convertir esas conversaciones de voz a texto. Tiene versiones gratuitas. En versión gratuita podemos grabar 3 transcripciones diarias, o sea, 3 archivos gratis cada día. Y cada uno de esos archivos puede tener una duración de 30 minutos. Si queremos usar esas herramientas, lo podemos usarlo con diferentes correos electrónicos. De esa manera podemos evitar el pago. Pero para las personas que usan de manera más frecuente, entonces
el pago no es una cosa de otro mundo. Con 20 pesos al día, 20 pesos dominicanos, se puede usar esa herramienta con límites más amplios. Aquí voy a poner un ejemplo cómo yo uso esa herramienta en mi consultorio. Primero, con permiso de paciente, con su autorización, vamos a grabar las conversaciones. Grabamos las conversaciones mientras estamos haciendo examen físico a nuestro paciente. Vamos a suponer que estoy examinando el abdomen del paciente y yo digo, bueno, a la percusión se siente timpanismo, o que a la auscultación se puede escuchar ruidos, por ejemplo, movimientos peristálticos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que yo estoy examinando voy diciendo para que de esa manera la IA puede redactar todo. Primero grabar, ¿verdad? Y luego redactar. En ese momento ya tengo el documento en forma de texto. Lo puedo descargarlo en PDF o puedo hacer en cualquier otro tipo de documento, ¿verdad? Cuando ya yo tengo el texto de mi conversación con mi paciente, puedo copiar ese texto, usar ese prompt, que es un comando que puedo dejarlo en GPT-4. Aquí yo tengo la conversación, ¿verdad? Pero primero le voy a enseñar cómo se puede crear un GPT que esté a su poder y a sus órdenes para escribir historia clínica. Ustedes van a abrir el ChatGPT 4o, que es de pago, el Plus. Van donde dice Explore GPTs. ¿Ok? Y vienen esa parte, la parte derecha arriba. Van a dar un clic donde dice crear. Ahí vamos a crear un GPT personalizado que va a realizar un trabajo específico. ¿Ok? Ponemos en configuración y ponemos el nombre. Por ejemplo, podemos poner el nombre del GPT. Ponemos nuestra foto, por ejemplo, aquí. Y describimos de qué se trata. Es un chat para redactar historia clínica en consultorio. Luego vamos a insertar en esa parte el comando que lo enseñé a ustedes, que ese es el comando, ese es el prompt. Copiamos todo ese prompt y lo colocamos donde dice instrucciones. De esa manera ya yo tengo mi GPT personalizado y su función va a ser redactar la historia clínica. ¿Cómo lo haremos? Ese es mi GPT. ¿Ok? Se llama historia clínica, por ejemplo, SMIR 2025. Y la grabación que ya yo tuve en las conversaciones con mi paciente, lo voy a colocar acá. Recuerden las grabaciones que hice con TurboScribe. Entonces lo copio y lo pego aquí. Bien. Copiamos y pegamos. Ahora, ese GPT personalizado, que ustedes lo pueden tener en su computadora, en su celular, con ese comando, redacta una historia clínica con esa conversación, comienza a redactar una historia clínica según lo que estamos pidiendo, ¿sí? Completo. Ahora, hay algo más simple, que es una herramienta que ya viene y evita esos pasos si no quieren primero
grabar, luego copiar y pegar, que es un proceso un poco largo, pueden usar esa herramienta que se llama Telepatía EA. En esa herramienta, usted puede grabar su conversación con el paciente. Ponen el nombre, es editable, ponen nombre del paciente, edad del paciente, su fecha de nacimiento, los datos del paciente. Y mientras están conversando con el paciente, él va grabando. Incluso usted puede hablar con el paciente diciendo cuál es su nombre. Entonces, diciendo al paciente cuál es su edad, dónde vive. Y si están haciendo un examen, por ejemplo, abdominal, pueden ir conversando con el paciente, pero diciendo qué está pasando. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, a nivel abdominal, conversando con mi paciente, me dice que tiene dolor, entonces yo voy diciendo, dolorosa la palpación en fosa ilíaca derecha. El paciente me dice que presentó náusea y comenzó una molestia a nivel epigástrico que se migró hacia la fosa ilíaca derecha. Eso voy hablando, ¿no? Verbalmente, diciendo para que el equipo, la herramienta pueda ir grabando, ¿verdad? Y examinando al paciente, digo, tiene signo de rebote contralateral positivo. Mientras estoy haciendo esos exámenes físicos, narrando todo ese proceso, entonces el equipo lo está grabando y va colocando donde va cada parte de examen físico. Y cuando yo termino ya de examinar al paciente y hacer las preguntas correspondientes, al final me puede dar recomendaciones generales, me dice cuáles son signos de alarma, incluso me puede decir cuáles son los próximos pasos a dar que hay que hacer con ese paciente. Y yo puedo grabar y guardar esa historia clínica dentro de la memoria de la herramienta. Paciente 1, paciente 2 o poner los nombres. Y es editable. Es una herramienta muy útil que es muy recomendable tenerlo en consultorio. Especialmente en casos de los residentes que pueden tener eso en su celular y mientras están conversando con el paciente haciendo exámenes físicos, ya al final pueden tener la historia clínica hecha con una muy buena calidad, que también es editable. Otros usos que estamos dando en nuestro consultorio es interpretación de imágenes. Si hay alguna imagen, radiografía, por ejemplo, de tórax, en este caso, ven que hay una alteración a ese nivel y tengo poca experiencia o no sé de qué se trata, puedo pedir ayuda al GPT, al chat GPT. Coloco esa imagen acá o puedo tomar una foto directamente, agregarlo al GPT. Ese es uno de los GPTs que está creado y existe dentro de los GPT de ChatGPT y usted lo pueden usar. Se llama X-Ray GPT, su asistente de radiología o radiografía o radiólogo, ¿verdad? Entonces ponemos esa imagen y pedimos que haga una redacción, interpretación en español. Como pueden ver, hace el diagnóstico diferencial. Me dice que es una neumonía del lóbulo superior izquierdo. Apoya el patrón de opacificación y posible consolidación, que pueden verla aquí. Y incluso me puede dar sugerencias del tratamiento y los próximos pasos. O si ustedes tienen imagen de una tomografía y tienen poca experiencia o tienen algunas dudas sobre su lectura, también pueden hacerlo lo mismo. Subir esa imagen y pedir
a hacer una interpretación de imagen. Como pueden ver aquí, me habla de una hiperdensidad focal. Este sugiere la presencia de sangre, un sangrado agudo. También me dice sobre la localización. La lesión parece ubicada en el lóbulo frontal izquierdo sin evidencia clara de extensión hacia otra área en esta sección. Y también me dice que tiene efecto de masa. Puede haber un desplazamiento de estructuras adyacentes, aunque el grado exacto no es fácilmente evidente en esta imagen. Y posible edema perilesional. Se identifica una zona más hipodensa circundante, lo que podría representar edema cerebral. Ahora, también cuando ustedes tienen algunas conclusiones de un estudio de imágenes, también pueden tomar una foto de esas conclusiones y pedir la interpretación por GPT-4. Lo ayuda a interpretar de una forma más simple. Aquí lo puedo colocar, copiar y pegar la interpretación o conclusiones de una tomografía. De esa manera me puede ayudar a descifrar las conclusiones. ¿Ok? Interpretación de resultados de laboratorio y reportes de procedimiento diagnóstico. Si ustedes están en su consultorio y llega reporte de laboratorio o un reporte de una sonografía de tiroides y ustedes no tienen ese conocimiento de interpretación rápido de ese resultado, como podemos ver, es un perfil tiroidea con TSH elevado, un T3, T4 normal y un anti-TPO elevado. Y también tiene una deficiencia de vitamina D3. Y aquí tenemos el reporte de sonografía de tiroides. Nada más tenemos que tomar una foto y pedir la interpretación. Dice, los hallazgos son compatibles con tiroiditis de Hashimoto y buceo difuso con nódulos tiroides. Y me da una idea de qué se trata, qué tengo que hacer, cuáles las medidas a tomar. Por ejemplo, en este caso, tengo un examen de laboratorio de química clínica y quiero que me interprete esa parte. Tomo la foto y lo coloco en ChatGPT y pido una interpretación de ese resultado. Entonces, como podemos ver, me hace la interpretación, me dice cuál es la tasa de filtración glomerular, niveles de creatinina, me dice si hay proteinuria o no, ¿ok? Proteinuria en la orina 24 horas me da una idea, y es muy interesante que al final me da conclusiones generales. Eso es que yo lo necesito. Función renal levemente reducida y proteinuria leve. Es recomendable evaluar otra variable clínica. Me da una idea y me dice que existe un defecto en tasa de filtración glomerular. Y pregunto cuál será la conducta a tomar en este paciente. Recuerden que tengo pacientes diferentes, ¿no? Sentado ahí, y yo lo puedo hacer todo eso en minutos y tener una idea más clara sobre la conducta que debo tomar con mi paciente. Por ejemplo, en caso de un paciente que usted lo envía a realizar una espirometría, que el paciente viene con tos,
viene por dificultad para respirar. Entonces, el neumólogo hace la espirometría y envía a ustedes el reporte. Pero no tengo idea de qué se trata y cómo interpretar ese reporte de neumólogo, ¿verdad? De espirometría. Entonces, lo puedo hacer el mismo proceso. Tomar una foto o copiar y pegar y pedir la interpretación de esa gráfica. Me dice que es una espirometría que muestra la curva flujo-volumen, que se aplicó los broncodilatadores y ahí me da todos los resultados de volúmenes respiratorios y me dice cuáles son los próximos pasos. Iniciar el tratamiento con corticoesteroide inhalado, broncodilatador de acción prolongada, etc. Y el diagnóstico de mi paciente es asma bronquial. Ese es cuando hay poco acceso a los subespecialistas. Por ejemplo, no tengo neumólogo, pero paciente con resultado de una espirometría y hay que resolver ese problema. El ChatGPT es una herramienta para evitar esas interconsultas cuando hay dificultades. También ocurre consultas rápidas. Tengo pacientes diferentes, está sentado ahí y quiero saber cuál es la conducta para el problema que trae mi paciente. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Tengo mi paciente ecocardiograma que hace el diagnóstico de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces quiero saber qué debo hacer. El Open Evidence es una herramienta muy útil y gratuito que ustedes lo pueden usar en su consultorio. Con su Gmail pueden entrar y tenerlo eso de manera permanente, fija en desktop de su o escritorio de su computadora o en su celular. Hacen la pregunta y inmediatamente responde usando referencias válidas cuál es el tratamiento adecuado en este caso. Por ejemplo, en este caso recomienda uso los inhibidores de SGLT2 y si tienen dudas te da la referencia, las guías más actualizadas para usted confirmar que la respuesta es correcta. Ahí está, pueden dar un clic, también abrir el documento y ver cuál fue la conducta a tomar en este caso. Otra herramienta, además de Open Evidence, es Consensus. Consensus también es una herramienta gratuita que lo pueden usar. Pueden colocar en ese box, en esa caja, la pregunta. Por ejemplo, si las estatinas evitan el deterioro cognitivo. Si el paciente te pregunta, si uso de estatina me puede mejorar la memoria, me puede evitar el Alzheimer, etc. Teniendo al paciente ahí sentado en su consultorio, pueden tener una idea rápida y precisa para contestar. Recuerden que los pacientes hoy día tienen acceso a todas las informaciones y vienen muy preparados a su consultorio y la mayoría de las veces tienen hasta la respuesta. Por eso no podemos estar desinformados sobre esas preguntas y si no tenemos idea de qué se trata y cuál es la respuesta a la pregunta de nuestro paciente, inmediatamente podemos accesar a Consensus o a Open Evidence. Por ejemplo, en este caso, la respuesta inmediata será que las estatinas no parecen prevenir el deterioro cognitivo. Y Consensus también te da conclusiones y te da las referencias. Por ejemplo, en este caso me dio 9 referencias válidas
que usted puede accesar a cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, si hacen esa pregunta, ¿cuál es el medicamento más adecuado para hipertensión en el embarazo? Tiene una paciente embarazada y quiere saber cuál es el tratamiento actual para esa mujer, ¿no? Embarazada. Inmediatamente te responde la nifedipina, la betalol y la metildopa. Y te dice que en caso de embarazo, la nifedipina y la betalol son las opciones más recomendadas debido a su eficacia en control de presión arterial y su perfil de seguridad. Usamos mucho alfa-metildopa. Dice que sigue siendo una opción, especialmente en contextos donde los recursos son limitados. Esa herramienta DeepSeek, que es una competencia para ChatGPT, es chino. Saben que los chinos siempre tienen cartas bajo la manga para sacar. Lo pueden usar. Tienen que entrar en DeepSeek. Es gratuito, no tiene costo y hace lo mismo que ChatGPT con menos calidad, menos herramientas amplias, pero es funcional. Ustedes lo pueden usar. Por ejemplo, en este caso, puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para mi paciente de 46 años de edad con diabetes mellitus con un índice de masa corporal 35? Un ejemplo. Y tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Y me da la idea. Me dice que se puede usar los inhibidores LT2 por la obesidad. Los análogos de los GLP-1 son muy útiles. ¿Ok? Semaglutide, liraglutida, y es muy actualizado, o sea, te da la referencia y dice la alternativa si no tiene acceso a esos tratamientos, en metformina y etc. También pueden usar DeepSeek. DeepSeek es gratuito. También en ChatGPT o en DeepSeek pueden subir un documento y chatear con el documento, indagar de qué se trata, hacer preguntas sobre el documento. Por ejemplo, en el caso, subimos un documento, el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, y pido que redacte un resumen de los puntos más importantes de este artículo. Estoy sentado en mi consultorio y quiero leer un artículo de manera rápida. Esa herramienta me ayuda, me hace un resumen del artículo. Hay otras herramientas, aunque no tenemos en el país, pero es bueno mencionar. Por ejemplo, tenemos una herramienta que hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 solamente con tono de voz de los pacientes. Ponemos al paciente a hablar en menos de un minuto. Y lo grabamos, y ese algoritmo puede alcanzar un diagnóstico con una precisión de 89% en las mujeres y un 86% en los hombres, haciendo el diagnóstico de diabetes tipo 2. Esa herramienta, que se utiliza en Perú actualmente, está en uso, hace el diagnóstico de tuberculosis. El sitio remoto. El médico puede tomar una foto de radiografía de tórax del paciente y con el algoritmo y entrenamiento que tiene ese algoritmo, ese equipo puede hacer el diagnóstico de tuberculosis con una precisión de casi un 90% de manera binaria, dicotómica, es decir, sí o no tiene tuberculosis, donde de manera muy escasa puede llegar hasta un médico general. También tenemos posibilidades de los pacientes. Los monitores remotos utilizan dispositivos conectados para recopilar
y analizar datos de salud sin necesidad de citas presenciales y mejoran la comodidad del paciente en la gestión de las afecciones agudas y crónicas. Por ejemplo, en caso de hipertensión y afecciones cardíacas, existen tensiómetros que envían los datos del paciente al médico en tiempo real 24/7. Por ejemplo, en caso de diabetes, hay un monitoreo de glucosa que permite el seguimiento que el médico en cualquier momento incluso puede recibir alarma cuando, por ejemplo, el paciente tiene una hipoglucemia. También hay balanzas inteligentes que están integrados de dispositivos y el médico que está trabajando con nutrición del paciente puede ver cómo va el proceso de pérdida de peso o aumento de peso de su paciente. En caso de EPOC, existen sensores que pueden monitorear función respiratoria. Si el paciente tiene comienzo de una disnea o comienza la tos, con anticipación puede detectar y mandar mensaje al médico tratante que está comenzando una exacerbación de EPOC de su paciente. Esos monitoreos de glucemia continua están ya apoderados, enviando los datos de los pacientes a los médicos para un mejor seguimiento de niveles de glucemia. Hoy día existen ecosistemas digitales de soporte en esos pacientes. Todos los datos de pacientes con esos equipos llegan a nube y se hace una interpretación diaria 24/7 y se da recomendaciones al paciente según su dieta, actividad física y también todos esos datos llegan al médico. ¿Qué impacto pueden tener esas herramientas? Pueden mejorar el control de la salud y seguimiento continuo en pacientes con condiciones crónicas. También mejoran la relación médico-paciente. Los médicos pasan únicamente 12% de su tiempo en contacto con los pacientes hospitalizados, que es un tiempo muy corto. Con uso de inteligencia artificial, podemos aliviar a los médicos de tareas administrativas repetitivas. Vimos el caso de escribir una historia clínica, por ejemplo. Y de esa manera el médico dura más tiempo al cuidado de su paciente y mejora la relación médico-paciente. Por supuesto, siempre debemos tomar en cuenta la parte ética y uso ético de los datos de los pacientes. Ese es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta cuando estamos usando la inteligencia artificial. Siempre recuerden ese pequeño video. Dependiendo del ángulo que usted está viendo, uno piensa que esa persona va a atacar al otro, a robar, ¿verdad? Pero si vemos en un ángulo correcto, desde un ángulo correcto, su intención es ayudar. Eso pasa también con inteligencia artificial. Dependiendo del enfoque que tenemos sobre el uso de inteligencia artificial, podemos sacar provecho. Y dice el doctor Topol, un cardiólogo muy famoso, un experto en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial viene y se va a quedar para humanizar la medicina. Y recuerden que todos estamos en el mismo pozo, pero algunos miramos hacia las estrellas. Les invito a todos a participar en nuestro Congreso de Medicina Interna del futuro, integrando ciencia y tecnología, de 4 a 7 de septiembre de 2025 en Centro de Convenciones Hotel Live Aqua Punta Cana. Muchas gracias.